Después de haber participado con el Partido Popular Socialista para la presidencia municipal de Tlahuelilpan, que finalmente nosotros logramos aglutinar la gente y demostrar que éramos mayoría, el gobierno nos mandó llamar y diciendo que nosotros ya habíamos ganado, que pusiéramos a otro, que a mí me querían como magistrado y nunca me dieron posesión del cargo. Pero la gente ya caliente de aquello que había pasado y por la burla que había hecho el gobierno con nosotros, decidió que en esa siguiente oportunidad de postulación de candidatos pondrían de vuelta mi nombre y que ahora sí el pueblo se iba a volcar en mi favor para demostrar y para lograr el triunfo. Y entonces la gente decidió ahora de vuelta. Pero en ese justo momento me mandó llamar el gobernador, al arquitecto Rosel de la Lama, me dijo: oye, mira, dice, yo sé que nuevamente te vas a lanzar. Ya sabía que yo tenía el dominio absoluto sobre la gente y sobre lo que iba a pasar. Entonces él sabía que de antemano iba a perder. Dice, yo sé que vas de vuelta, dice, y yo te pido de favor que ahora no sea por el PPS. Te vamos a respetar el triunfo, pero sí es por el PAR. Yo no sabía que había el PAR o alguna relación con ellos, nada. Entonces dije, bueno, sí, yo lo que quería pues era de vuelta hacerles la fiesta en contra y no importaba cómo fuera. Nosotros, cualquier partido para nosotros era importante, pero a la vez nosotros sabíamos que nosotros le íbamos a dar la fuerza aquí en Tlahuelilpan al partido que pusiéramos. La gente no iba por el partido, iba por la persona. Y entonces decidimos que sí, que por el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana. Tuve oportunidad de ir al Comité Ejecutivo Nacional y ahí ya no encontré al presidente nacional, sino al tesorero, el entonces licenciado Ortiz Medina. El señor licenciado Ortiz Medina me recibió y me atendió perfectamente, y yo lo único que me acuerdo que le dije, yo no le platiqué de los antecedentes ni nada, sino lo único que le dije al licenciado Gilberto Ortiz Medina, le dije, vamos a ganar, es lo único que le dije. Ah, qué bueno, cómo no, y entonces empezó a armar todo, me dieron propaganda y vino, ya se armó de vuelta la candidatura. Y entonces nosotros hicimos una campaña con profundidad en el municipio, en todos los lugares, con la gente ya estaba puesta, ya nada más se juntó de vuelta ya sobre la marcha. Y resulta que pues al cabo del tiempo se definió todo en mi favor y se vinieron las elecciones. Trabajé para El Universal cuando El Universal fue un gran periódico que se abrió a la democracia, que publicó a los candidatos de todos los partidos en primera plana, porque anteriormente solo el candidato oficial salía en primera plana. Tuve esa fortuna. En esa época tuve la fortuna también, la grata fortuna de conocer al doctor Ernesto Jiménez. Fue impactante cuando me enviaban a hacer el recorrido en las elecciones por todo el estado, ver en todos los municipios no había mucho interés, pocos votantes, pero cuando llegué a Tlahuelilpan no sabía, como dice por ahí un locutor, si ponerme a reír o ponerme a llorar, de emoción, de gusto, porque las casillas estaban llenas de gente, repletas de gente, con una libreta y con un lápiz, atentos a la votación y a que su voto no lo omitieran. Fue para mí muy, muy grato como periodista ver esas acciones. Entonces, recuerdo que para la toma de posesión se hizo un evento muy importante aquí, único en Tlahuelilpan, porque nunca se había tenido una oportunidad de esas, de que un partido de oposición ganara al partido oficial.
Por lo tanto, este triunfo del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana se registró como el primer triunfo de oposición en la historia del estado de Hidalgo. Además que ya era confirmatorio lo del PPS, que no se había registrado oficialmente, pero ya se había dado de hecho. Y entonces, con ese triunfo del partido, pues se organizó la toma de posesión. El día señalado para la toma de posesión acudió el presidente del partido, el licenciado Carlos Enrique Cantú Rosas, el licenciado Eugenio Soto, que era delegado del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana en el estado y que fue el que estuvo al pendiente de la campaña. Recuerdo alguna vez que éramos candidatos y él me decía, señor presidente, y me daba risa porque decía yo, pues, ay, señor, ¿cómo se le ocurre decirme esto, no? Pero finalmente, al final de las cosas, tuvo razón. Y como ellos tenían experiencia en estos casos, pues vieron que las posibilidades eran muy grandes para llegar a la presidencia. Y entonces el licenciado nos acompañó, también nos acompañó mi suplente, el señor Paulino Coca Calva, y subimos a un carro descubierto, un Valiant Acapulco, modelo 68, descubierto. Alguien lo prestó, yo no recuerdo ahora quién lo prestó, pero era tanto el entusiasmo que la gente ponía sus cosas y estaban entusiasmados. Y salimos en el carro descubierto, hubo mantas, una manta que recuerdo que decía, así homenajea Tlahuelilpan a sus autoridades electas democráticamente. Entonces, todo eso, recorrimos las calles antes de la toma de posesión, como antes lo hacíamos, y la gente pues llenó las calles de su asistencia. Se dio un evento muy bonito. Algo muy importante, que cuando se ganó la presidencia, que supo que ya se había ganado, un amigo de nosotros que se llamó el señor Dorantes, Trinidad Dorantes, le decían Chepe, porque esa persona era como patrocinador de equipos de fútbol, le gustaba el deporte del fútbol. Él nunca, a lo mejor lo jugó, pero yo no sabía, muy allegado, era su patriarca de los futbolistas. Sin embargo, ese señor dijo, cuando se haga la toma de posesión, yo voy a poner los 21 cañonazos. Y en efecto, se empezó a dar la toma de posesión. Recuerdo que el licenciado Carlos Enrique Cantú Rosas era el líder nacional del partido y es un orador a toda prueba, un orador de primer lugar a nivel nacional. Yo no recuerdo así gente como él, como orador. Y recuerdo que una señora que vestida de guerrillera de las famosas Adelitas se vistió así para la toma de posesión. Entonces el licenciado Cantú, al verla, la llevó allí al estrado y casi como un homenaje hizo su discurso con la presencia de aquella mujer vestida de su sombrero de charro, su canana y su rifle. Muy bonito, la señora Chepita. Y entonces nos dio mucho gusto. Y efectivamente, cuando después de que ya haber tomado la posesión y todo lo que pasó, se anunciaron los 21 cañonazos. Ese homenaje se le hace al presidente de la República, como todo el mundo sabe. Sin embargo, la gente era tan entusiasta aquí que quisieron hacer un evento similar en este lugar para celebrar este triunfo a nivel nacional en contra del partido oficial, porque era un garbanzo de libra, eso no se veía en ningún lado. Por lo tanto, de ahí que se denominó a Tlahuelilpan la cuna de la democracia.